Esta última identidad, ¿por qué se justifica? Si ustedes observan, el miembro derecho de esta ecuación, pues es tomar la suma sobre todas las celdas en H'. No olvidemos que las celdas de H' son las determinadas por el refinamiento. Y es que efectivamente estas dos sumatorias que están aquí, pues eh, involucran a todas las celdas en H. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, en esta suma tenemos celdas en H contenidas en B, pero por otra parte aquí tenemos la sumatoria sobre B. Y resulta que toda celda de H está contenida en B. Por eso, al tomar esta segunda sumatoria, involucrando a todos los elementos de H, pues lo que obtengo realmente es la sumatoria sobre todas las celdas en H'. ¿Por qué lo comento esto? Porque parece que la ocasión anterior, ya cuando estaba terminando esta parte de la prueba, no lo dije de manera precisa. No sé si es claro, supongo que ustedes lo revisaron y por sí mismos advirtieron la justificación de esta última identidad, pero era importante para mí hacer la aclaración. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues le pido que la manifieste, si no, vamos a continuar. Bien, la ocasión anterior sí llegamos a comentar el propio corolario 1, ¿verdad? Entonces tendremos que continuar con el corolario 2. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el corolario 2? Y aquí hay un problema, otra vez, ese sonido, entonces pienso que alguien, permítanme un segundo, y es otro alumno de dimensión m, es decir, en el espacio euclidiano de dimensión m, y tenemos además una función cuyo dominio es A, la celda pues, y su codominio es el conjunto de los números reales. La función además es, por hipótesis, acotada. Una hipótesis adicional es que m mayúscula es una cota superior de la función y m minúscula es una cota inferior de la función. Bueno, entonces, la tesis del corolario es la siguiente. No olvidemos que P es una partición arbitraria de la celda. Y entonces la tesis nos dice que la cota inferior, que es m minúscula, por el contenido de la celda, es menor o igual que la suma inferior de f con respecto a la partición, la cual a su vez es menor o igual que la suma superior de f con respecto a la partición, y esta suma superior, a su vez, finalmente, es menor o igual que la cota superior, es decir, m mayúscula, por el contenido de la celda. En la tesis observamos nosotros que hay tres desigualdades. Realmente la desigualdad central no tenemos que probarla. ¿Por qué no tenemos que probarla? ¿Qué nos pueden decir? Suena, Porque la suma inferior siempre es menor o igual que la suma superior. Claro, incluso aunque las particiones sean distintas, ¿verdad? ajá, Uno está nos en el dice, corolario 1. claro, el corolario Sí, 1 nos dice, toda suma inferior es menor o igual que una suma superior. Muy bien, por eso no tenemos que justificar esta desigualdad central. Tenemos que justificar solo la primera y la última de las tres desigualdades. Fíjense ustedes, ¿qué nos dice? Quiero regresar un momento a la tesis de la proposición. ¿Qué dice la tesis de la proposición? La primera desigualdad nos dice que cuando se refina la partición, la suma inferior es mayor o igual. Y además, cuando se refina la partición, la suma superior es menor o igual que la suma superior original. Bueno, realmente ahí está toda la base para justificar el corolario 2. ¿Por qué? Piensen ustedes, por Piensen ustedes, por favor, en la partición trivial. ¿Cuál es la partición trivial de la celda? Pues la que se... tiene sus eh, puntos extremos, ¿no? De cada intervalo. exactamente, solamente tiene los puntos extremos de cada intervalo. ¿Cuál es el conjunto de subceldas que genera esta partición trivial? Ah, A mismo, muy bien, exactamente. La partición trivial solamente tiene como subcelda a mismo. Bien, ¿están de acuerdo que cualquier partición es un refinamiento de la trivial, cualquiera,
¿verdad? Sí, sí, claro, porque Sí. Es un refinamiento de la trivial. Entonces, esta tesis que está escrita aquí no es más que, no es más que la misma tesis de la proposición, solamente que tenemos como una de las proposiciones a la trivial. ¿Qué ocurre cuando tengo a la partición trivial? Pues esta P es un refinamiento de ella, ¿verdad? Como es un refinamiento de ella, ¿qué nos dice la proposición uno? La suma superior del refinamiento es menor o igual que la suma superior de la partición original. ¿Cuál es en este caso nuestra partición original? Pues la trivial. Claro que este producto, fíjense, este producto que está aquí de M por el contenido de A, no es la suma superior de F con respecto a la trivial. La suma superior de F con respecto a la trivial sí sería efectivamente el contenido de A. Recuerden que en toda suma superior pues aparece una suma. ¿Cuántos términos tiene esa suma? Pues tantos términos como subceldas genere la partición. En este caso, cuando consideramos la partición trivial, solamente hay una subcelda, que es A mismo, ¿verdad? Por eso la sumatoria tendría solo un término. ¿Y qué aparecería? El contenido de A multiplicado por el supremo de el conjunto de imágenes de F. Ah, bueno, eso aparecería en lugar de esta M, el supremo de las imágenes de F. Pero el supremo de las imágenes de F, a su vez, por esta desigualdad, pues es claro que ese supremo es menor o igual que M, ¿verdad? Porque M es una cota superior de F y toda cota superior es mayor o igual que la cota superior mínima, que es el supremo. Entonces, si yo escribiera la proposición uno considerando la partición P y la partición trivial, pues tendría que la suma superior de F con respecto a P es menor o igual que el supremo de F por el contenido de A, pero a su vez el supremo de F por el contenido de A es menor o igual que M mayúscula por el contenido de A. De esa manera se justifica esta desigualdad. Y la primera, pues se justifica de manera completamente análoga. ¿Qué ocurre con una suma inferior cuando se refina la partición? Bueno, eh, pues crece, ¿no? Bueno, crece, ¿no? Claro, entonces P es el refinamiento de la trivial, por eso es que esta suma inferior crece. Esto debería ser mayor o igual, aquí en el miembro izquierdo debería yo tener el contenido de A por el ínfimo de F. Pues sí, pero el ínfimo de F están de acuerdo que a su vez es mayor o igual que M por el contenido de A. ¿Por qué el ínfimo de F es mayor o igual que M minúscula? Pues porque M minúscula es una cota inferior de F y toda cota inferior de F resulta ser menor o igual que la máxima cota inferior, que es precisamente el ínfimo. Por eso, la demostración dice solamente esto. Partiendo de la proposición uno, solo hay que tener en cuenta que cualquier partición refina a la partición que determina a A como una celda. Esa partición que determina a A como una celda es precisamente la trivial. Bien, si hay alguna pregunta, cualquier observación, les pido que la expresen. Pensando en lo que acabamos de decir y desde luego en el hecho de que ustedes ya tuvieron posibilidad, porque les envié estas notas el día de ayer, ya tuvieron posibilidad de revisarlas y es importante que este espacio sirva para que se aclaren las dudas que surjan de la lectura de las notas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les pido que me disculpen, pero creo que alguien más. Sí, hay otro alumno aquí. Ahora sí ya son 41 alumnos, aunque faltan porque son en total 48 alumnos. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, compañeros, de este corolario 2? No, profesor, bueno, de mi parte no, no, no pero sé, mis compañeros. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Vamos a definir ahora los elementos que ya tenemos
la integral superior, la integral inferior de una función acotada real definida en una celda de dimensión m. Y aquí no estamos diciendo que A es una celda cerrada de dimensión m, está implícito que pues A representa lo que ha venido representando en la parte anterior de las notas. Tenemos entonces la celda cerrada de dimensión m que es A, tenemos la función definida en A con codominio en R que es acotada. Bueno, entonces, exactamente como se hizo en cálculo 2, se definen las integrales superior e inferior de f en A. También podríamos decir las integrales superior e inferior de f sobre A, que serán denotadas de esta manera. Observen que aparece la integral y aquí aparece una barra superior. Eso va a indicarnos que estamos considerando la integral superior de la función f sobre la celda cerrada A. Y para la integral inferior, pues tenemos una notación completamente análoga. La barra, pues, la parte inferior del símbolo de la integral. ¿Cómo se van a definir estas dos integrales, la superior y la inferior? Bueno, la integral superior es el ínfimo de este conjunto. ¿Quién es este conjunto? Aquí abajo se nos dice que gamma mayúscula es el conjunto de todas las particiones de la celda cerrada A. Entonces, este conjunto que está entre corchetes, ¿quién es? Pues es el conjunto de todas las sumas superiores. Sus elementos son sumas superiores de f con respecto a p, siendo p una partición de gamma. El ínfimo de ese conjunto es la integral superior, en tanto que el supremo del mismo conjunto, bueno, no del mismo conjunto, discúlpenme, el supremo del conjunto de las sumas inferiores, tomar las particiones, estas sí, sobre el mismo conjunto, es decir, sobre el conjunto de todas las posibles particiones de la celda A, el supremo de las sumas inferiores va a ser la integral inferior. Es claro que para el caso de una celda de dimensión 1, para el caso de una celda de dimensión 2, no tiene una interpretación geométrica muy clara. Si estuviéramos en dimensión 1, es decir, si A fuera un intervalo, pues entonces estaríamos tomando como integral superior el ínfimo de todas las áreas que se pueden construir con rectángulos debajo de la gráfica, la función, a partir de particiones del intervalo. Y la integral inferior sería el ínfimo de todas las áreas que se pudieran construir sobre la gráfica de la función a partir de rectángulos. Y la integral inferior sería el supremo de todas las áreas que se podrían construir con rectángulos que tuvieran como base los subintervalos determinados por la partición del intervalo que se encontraban por debajo de la gráfica. Bien, son definiciones que me parece son naturales, no significan realmente nada esencialmente diferente a los conceptos ya conocidos por ustedes. Claro que se hace necesario plantear estas dos observaciones que están aquí. ¿Cómo garantizamos que el ínfimo de este conjunto existe y que el supremo de este otro conjunto de las sumas inferiores también existe? Bueno, eso nos lo dice la observación 1. La existencia de la integral superior de f con respecto a lo mismo que la existencia de la integral inferior, pues se desprende del corolario 2. ¿Quién de ustedes nos puede decir por qué del corolario 2? ¿Por qué el corolario 2 garantiza la existencia de este ínfimo, así como la existencia de este supremo? ¿Por qué existe el ínfimo de las sumas superiores y por qué existe el supremo de las sumas inferiores? Vayamos al corolario 2. ¿Qué pueden decir ustedes? Pues es que según yo entiendo, este corolario nos está diciendo que tanto las sumas superiores están acotadas, bueno, nos muestra que está acotada inferiormente, y las sumas inferiores nos muestra también que están acotadas superiormente. Superior. Ajá, entonces eso
Eso y además que para para la partición trivial, pues ahí podemos dar la existencia de un elemento, me parece, de un elemento de la, de la suma tanto inferior como la suma superior. Entonces, pues están acotadas y son distintos del vacío y por eso existe su ínfimo y su supremo. Claro, muy bien. Cuando la función es acotada, pues efectivamente existe el M mayúscula y el M minúscula, para los cuales se cumple lo que aquí está escrito, ¿verdad? F de x es menor o igual que M mayúscula, mayor o igual que M minúscula para todo x en A. Entonces, observen que este es un número real, ¿verdad? M por el contenido de A. Y este número constituye una cota de cualquier suma inferior, de cualquiera, porque P es una partición arbitraria aquí, incluyendo la trivial, es decir, P pudiera ser incluso la partición trivial. ¿Qué nos dice esto entonces? Que el conjunto de todas las sumas inferiores es un conjunto acotado superiormente, pues esta es una cota superior. Y sabemos que si un conjunto es acotado superiormente, entonces existe. ¿Quién existe? El supremo. El Existe el supremo y supremo. Claro, entonces existe el supremo de las sumas inferiores. Este mismo corolario, ¿qué nos dice sobre las sumas superiores? Ah, pues que es un conjunto también, el de las sumas superiores, acotado inferiormente. Este número real, M minúscula, por el contenido de A, desde luego que es una cota inferior del conjunto de sumas superiores. Siendo el conjunto de sumas superiores acotado inferiormente, sabemos que siempre existe su supremo, perdón, su ínfimo, disculpen, su ínfimo, ¿verdad? Entonces, sí. este conjunto eh, es un conjunto, repito una vez más, acotado inferiormente, pues existe su ínfimo. Por el mismo corolario 2, este conjunto de sumas inferiores es acotado superiormente, pues existe su supremo. De ahí que efectivamente, si la función, tal y como lo plantea esta definición 6, es acotada, entonces existirá su integral superior, así como su integral inferior. Vayamos a la segunda observación entonces. La segunda observación nos dice que la integral superior de f, y les pido nuevamente una disculpa porque en las notas que les envié ayer no aparecía esta f, ni aparecía esta f. Ya las envío terminando la clase, las vuelvo a enviar. Corrección. ¿Qué nos dice la observación 2? Pues que la integral superior de f es menor o igual que la integral inferior de f. Y esto se desprende del corolario 1. Vamos a ver qué nos dice el corolario 1. El corolario 1 nos dice que para cualesquiera dos particiones, P y Q son particiones arbitrarias, la suma inferior de una de ellas es menor o igual que la suma superior. Eso significa entonces que cualquier suma inferior, cualquiera, es menor o igual que cualquier otra suma superior. ¿Por qué de ahí se desprende esta desigualdad? Está presente en la observación 2. No sé si es claro. Vamos a regresar aquí a donde estoy indicando con la flecha. Fíjense en este conjunto. Este es el conjunto de sumas superiores. Este es el conjunto de sumas inferiores. Todo elemento de este conjunto, todo elemento de este conjunto es menor o igual que cualquier elemento de este otro conjunto. Cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior. ¿Por qué entonces el supremo de este conjunto es menor o igual que el ínfimo de este conjunto? Les pregunto a ustedes si es claro eso. Es algo, digamos, elemental. Espero que me digan si es claro o no es claro para ahondar o si es claro para continuar. ¿Podría ahondar un poco, por favor? Bueno, entonces, para ahondar, pues yo creo que voy a necesitar un lugar donde escribir. No recuerdo dónde está el... Dejo de compartir, ¿verdad?
la pantalla. Sí, sí, y ahí. Está en la parte de abajo, a la derecha, en los 3 puntos. Los 3 puntos, ajá. Sí, sí, sí. Le da clic y hasta arriba dice pizarra. Es muy difícil para mí escribir en este espacio tan pequeño de la computadora, pero vamos a tratar de... A ver, bolígrafo. Lo compartimos. Y ya nuevamente nos puede compartir la pantalla para que la veamos. Fíjense, pongo compartir y dice añadir a personas y grupo. O comparto la pantalla. Comparte la pantalla en presentar ahora y le debe salir la ventana de la pizarra que abre. De acuerdo. Ya se ve perfecto. Ustedes ya ven la pizarra. Sí, profesor. Sí, profe, ya. El problema es que ahora, ¿cómo escribo en esa pizarra? O sea, yo también la estoy viendo, pero ya no tengo posibilidades de escribir. Este, La pestaña de la pizarra, o sea, Otra vez voy a la pizarra, ¿verdad? ajá. ajá, sí, sí, solo sin dejar de compartir y va a funcionar. Permítame. ¿Ustedes la ven? Sí, creo que abrí otra pizarra. ¿Ya escribió algo? No. Estoy escribiendo ya. ¿No lo ven? Todavía no sé. No. Es que No. se quedó, yo creo que abrió otra pizarra y se quedó la anterior que había abierto. Ajá, y es la que está compartiendo, la que está en blanco. Entonces, ¿qué debería hacer? Disculpe. No sé si ahí le aparezcan dos pizarras abiertas. Cierre la que está en blanco Ya la cerré, la que está en blanco ya la cerré. y otra vez vuelva Entonces yo creo que habría que dejar de compartir y volver a compartir ahora. O sea, Ajá, así es. ajá, A ver, dejo de compartir. ajá. Y ahora vuelvo a compartir, Ujú. pero en la pizarra que estaba utilizando ahorita. Es que... ¿La ven ahora? Yo no. No. Todavía no aparece. Bueno, entonces miren, les voy a pedir que escriban lo siguiente, para no perder más tiempo. Bueno, ujú. Escribo atentamente. Déjenme nada más recuperar el... No sé, es que yo pongo esto, pero no. Ya se ve la Ahí pizarra, tenemos profe. una pizarra. Ajá. Sí, se ve la pizarra y yo también la veo. El problema es que no puedo escribir. Si ustedes ven la pantalla, estoy tratando de utilizar ahí un bolígrafo que dice que hay un bolígrafo. Y no tengo esa... Mm, Es que creo que mejor no. cuando trata de compartir pantalla ya usted no puede escribir nada de ahí. Ah, bueno, a ver, vamos entonces a regresar al escrito y les voy a pedir que escriban ustedes
lo siguiente. Ujú. Bien, para aclarar la observación 2. A ver, escriban por favor, simplemente así, A mayúscula, coma, B mayúscula, conjuntos. Son dos conjuntos A mayúscula y B mayúscula. Y supongan ustedes que ahora utilicen A y B minúsculas, que A minúscula es menor o igual que B minúscula para cualesquiera A minúscula en A y B minúscula en B. Les vuelvo a decir, Sí, A mayúscula está y bien. B mayúscula son solo conjuntos, y A minúscula es menor o igual que B minúscula para cualesquiera A minúscula en A mayúscula y B minúscula en B. Con esta hipótesis Sí, profe. se tiene la siguiente tesis. Claro que A mayúscula y B mayúscula, no lo dije, debí haberlo dicho, son subconjuntos de R que cumplen con esa condición. Entonces, la tesis aquí es que el supremo de A mayúscula es menor o igual que el ínfimo de B mayúscula. ¿Qué es lo que nos dice esta pequeña proposición? Que si ustedes tienen dos subconjuntos de R y cada elemento del primero, cualquier elemento del primero, en este caso A, es menor o igual que cualquier elemento del segundo es el conjunto B mayúscula, entonces el supremo de A mayúscula es menor o igual que el ínfimo de B mayúscula. ¿Cómo se demostraría esta proposición? Pues es, digamos, realmente inmediata. Al escribir la prueba, tomen, puede haber un pizarrón aquí, pero no van a ver bien tal vez. Eh, Digan ustedes, sea B minúscula elemento de B. ¿Están de acuerdo que esa B minúscula es una cota superior de A? Elijan un B minúscula en B mayúscula. Eso no Ajá. es claro. Eso no es claro que esa B minúscula es cota superior de A. Por la hipótesis, todo Claro, elemento de ajá. A es menor o igual que cualquier elemento de B, ¿verdad? Así es. Entonces, B Ajá, sí. minúscula es cota superior de A. Bueno, si es cota superior de A, fíjense que el B minúscula fue arbitrario, ¿no? Tomaron un B minúscula en B mayúscula. Esa B minúscula es cota superior de A, dadas las hipótesis de la proposición. Bueno, si es cota superior, tiene que ser mayor o igual que la mínima. Eso lo que nos dice es que el supremo del conjunto A es menor o igual que B minúscula. Sí. Díganme, ¿es claro o paso un pizarrón y lo escribo ahí? Es claro. Sí, sí, Bueno, es claro. creo yo. Sí, profe, Entonces, claro. el supremo de A mayúscula es menor o igual que B, pero recuerden que el B minúscula fue arbitrario. Eso significa que el supremo de A mayúscula es cota inferior del conjunto B mayúscula, porque es menor o igual que cualquiera de sus elementos. Es decir, ¿Puede repetir lo último que dijo? supremo de A mayúscula, una vez que tienen que el supremo de A mayúscula es menor o igual que B minúscula, entonces pueden afirmar que el supremo de A mayúscula, es decir, el conjunto A, es cota inferior del conjunto B mayúscula, porque están ya previamente reconociendo que el supremo de A mayúscula es menor o igual que B minúscula, y B minúscula es un elemento arbitrario de B mayúscula. Esto lo que nos dice es que el supremo de A mayúscula es menor o igual que cualquier elemento de B mayúscula. Claro. En particular Entonces para tienen mí. que el supremo de A es cota inferior de B. Ah, bueno, Pues pero si ya es de cota eso ya inferior, sale. ¿mande? Ya de eso ya obtenemos la desigualdad, ¿no? Claro, porque entonces el supremo de A tiene que ser menor o igual la máxima cota inferior de B. Es decir, el supremo de A tiene que ser menor o igual que el ínfimo de B. Y de esa manera se verifica esta pequeña proposición, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces regresen al corolario 1. Regresemos a las notas. El corolario 1 nos dice que llámenle A al conjunto de sumas inferiores y llámenle B mayúscula al conjunto de sumas superiores.
¿Qué les dice el corolario 1? ¿Acaso no les dice que todo elemento de A es menor o igual que todo elemento de B? Sí. Sí. Sí, ajá. Entonces, desde luego, pues lo que tenemos es que el supremo de las sumas inferiores es menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores. El supremo de las sumas inferiores, es decir, el supremo del conjunto A, es menor o igual que el ínfimo del conjunto B, es decir, el ínfimo de las sumas superiores. Pero ¿quién es el supremo del conjunto de sumas inferiores? Pues la integral inferior, ¿verdad? ¿Y quién es el ínfimo de las sumas superiores? Pues la integral superior. Por eso tenemos en la observación 2 que la integral... Bueno, discúlpenme, Está al revés, ¿verdad? Ah, sí, exacto, al revés. Sí, es que sí, porque hace rato igual yo tuve problemas con la observación, no la Ajá. comprendía, pero es por eso, ¿no? Claro, es que, de hecho, pues así como está enunciado, pues es un error. Discúlpenme, por favor. Permítanme un segundo. Fíjense que estoy considerando que mejor ya vamos a presentar la clase en papel, porque si yo escribo en papel no pienso que cometiera estos errores. Estaría bien. Sí, profe. Sí, mientras se escaneen o se tomen las fotos bien, no habría mayor problema. Ah, bueno, permítanme un segundo. Ya lo corregí, ya aparece aquí corregido. Tenemos entonces en la observación 2 que la integral inferior de f es menor o igual que la integral superior. Bien, sigamos entonces adelante. Vamos a ver la definición 7. No sé si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta. Siempre que tenga una pregunta, por favor, interrúmpame. Yo explicaré tantas veces como sea necesario a fin de que se comprenda lo que estamos diciendo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Creo que no. No, profe. Bien, entonces vamos a la definición 7. Tenemos una celda cerrada en el espacio de dimensión M y tenemos la función acotada, como antes hemos considerado. Aquí ya está la definición de qué es lo que se entiende por que una función sea integrable. En adelante diremos integrable, pero es importante tener presente que lo que estamos estudiando es una integral, que es la integral de Riemann. Ya ustedes el siguiente semestre van a comenzar con sus cursos de análisis y particularmente cuando lleguen a análisis matemático 3 van a estudiar una integral esencialmente distinta a la integral de Riemann, la integral de Lebesgue. Y es importante aquí precisar que lo que estamos definiendo es la integral de Riemann. La función f entonces definida en la celda cerrada se dirá que es Riemann integrable, pues si la integral superior coincide con la integral inferior. Y en tal caso, cuando estas dos integrales, la superior y la inferior, coincidan, entonces vamos a definir la integral de f, que la denotaremos de esta forma. Ustedes observan que aquí ya no aparece ni una línea superior ni una línea inferior, aparece solamente el signo de la integral, y así vamos a anotar a la integral de f en caso de que exista. ¿Quién va a ser? Pues eh, la integral superior, que de hecho es igual a la integral inferior. El valor común de estas integrales superior e inferior se llamará la integral de Riemann de la función f. Y bueno, con esa definición podemos ahora pasar a la siguiente proposición. ¿Qué nos dice esta proposición? Pues esencialmente eh, es un criterio de integrabilidad que no es irrelevante. Es importante porque en muchos casos, si ustedes recuerdan su curso de cálculo 2, vieron este criterio y había varios casos en que resultaba útil para poder demostrar que la función era integrable.
Claro que una cosa es saber que la función es integrable y otra cosa distinta es encontrar su integral. Vamos a ver en adelante, en las próximas clases, otros criterios de integrabilidad. Este nos dice lo siguiente. Tenemos como siempre la celda cerrada de dimensión m, tenemos la función definida en a de variable en R, n, pero con valores en R acotada. Entonces, el que la función sea integrable es equivalente, es decir, es integrable sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe una partición P de A, tal que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon. Recuerden ustedes que la suma superior siempre es mayor o igual que la suma inferior. Para que la función sea integrable, entonces, hay que tomar un epsilon arbitrario y demostrar que para ese epsilon arbitrario podemos encontrar una partición tal que la diferencia entre la suma superior e inferior es menor que epsilon. Vamos, si es clara la proposición, lo que nos dice ella, vamos a pasar rápidamente a su prueba. Esta proposición, pues, es una proposición bicondicional. Entonces tenemos que... Sí, ¿Hay alguna idea geométrica que nos, bueno, que apoye esta condición o algo así? claro, piensen ustedes en una función real de variable real. Piensen en la gráfica de la función, definida desde luego en un intervalo. Piensen en la gráfica y entonces lo que plantea este criterio es que pueden encontrar, recuerden que ahí las sumas superiores, que son para funciones reales de variable real definidas en un intervalo, una suma superior no es más que el área que se forma a partir de rectángulos. Cada rectángulo, recuerden ustedes que tiene como base uno de los subintervalos determinados por la partición. Y entonces cuando toman ese pequeño, digamos, subintervalo, van a tomar el supremo de los valores que toma la función en ese subintervalo. Y de esa manera van a considerar el rectángulo que tiene como base el subintervalo y que tiene como altura el supremo de los valores que la función toma en ese subintervalo. Y cuando esto hacen para cada uno de los subintervalos, entonces tienen una función escalonada, pueden pensar una función escalonada que aproxima a la función, y la suma superior de la función con respecto a esta partición que estamos considerando, pues no es más que el área bajo esta función escalonada. Bueno, una interpretación geométrica análoga tiene la suma inferior. Y lo que diría este criterio es que para que la función sea integrable, eh, basta encontrar una suma superior tan cercana como se quiera a una suma inferior. Eso es lo que nos dice precisamente esta desigualdad, ¿no? Que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior sea menor que epsilon. Si damos un epsilon más pequeño, pues deben haber otra partición para la cual la diferencia entre estas dos funciones escalonadas de las que hablaba hace un momento, una que queda sobre la gráfica de la función y otra que queda por debajo de la gráfica de esta función, estas dos funciones escalonadas vuelven a estar suficientemente cercanas. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la diferencia entre las áreas bajo ambas funciones sea menor que el número positivo que se tomó. No sé si me explico. ¿Habría posibilidad de que hiciera un diagrama de eso? Con mucho gusto, el problema es otra vez lo de la pizarra, pero No, Una pero pregunta. ¿Tiene que ser estrictamente menor que epsilon? estrictamente menor que epsilon. Sería equivalente si fuera menor o igual. Si yo esta proposición la cambio por menor o igual, eh, realmente la proposición sigue siendo la misma. O en otras palabras, el que existe una partición tal que esta diferencia es menor que epsilon es equivalente a que exista una partición para la cual esta diferencia sea menor o igual a epsilon. No habría esencialmente ninguna diferencia.
es algo semejante a lo siguiente. Imaginen que yo les dijera a ustedes, piensen en un número no negativo que es menor que cualquier positivo. Es un número no negativo, es decir, es mayor o igual que cero. X, digamos, X es mayor o igual que cero. Pero además X es menor que cualquier epsilon. ¿Cuál sería la tesis ahí bajo esa hipótesis? Ese número es 0. Ese número es cero. Pero piensen que la proposición la enuncio ahora de esta otra forma. X es un número no negativo, es decir, X es mayor o igual que cero, que es menor o igual que cualquier epsilon. Nuevamente la tesis, ¿cuál es? X es cero, ¿verdad? Es decir, no cambia la esencia de la proposición en ese caso y tampoco cambia su esencia en este otro caso si cambiara la desigualdad estricta por una desigualdad no estricta. No sé si me explico. Sí, sí. Sí, profe, gracias. Ahora, el compañero que me pedía que hiciera un diagrama, pues sí, con mucho gusto lo haría, pero no lo van a ver aquí. Bueno, es que no tengo ahorita la habilidad para poder utilizar la pizarra. Y pienso que si ahorita intento nuevamente eso, ¿por qué si podemos usar la pizarra la ocasión anterior? Porque utilizamos Zoom, ¿verdad? Así es. Sí, para la siguiente clase voy a revisar cómo se utiliza esto para que no haya dificultad. De todas maneras, como le comenté, estamos viendo la forma de que todo el grupo ya tenga su correo institucional para que ya podamos usar Teams, que pues prácticamente tiene todo lo bueno de todas las plataformas. Permite grabar, acceder a la pizarra de una forma cómoda, ahí subir las tareas y no hay límite de tiempo. Entonces es lo que estamos viendo ahorita, que ya todos los compañeros lo tengan para ya utilizar esa plataforma. Que incluso creo que los profesores, no sé, por ahí escuché que ustedes, los profesores, habían tomado un curso de cómo usarla, entonces pues creo que sería incluso más amigable para usted. Miren, yo no tengo ninguna idea de cómo se utiliza, les comento por qué, porque cuando pidieron que se tomaran esos cursos, yo la verdad es que no tenía ni siquiera internet, entonces no tenía posibilidad de tomar esos cursos. Sin embargo, no creo que represente ninguna dificultad pues aprender los elementos que sean necesarios para la clase. No sé cuántos alumnos de ustedes faltan por tener ¿Alguien tiene el dato de cuántos faltan para tener su correo institucional? Pues hasta ahora de los 9 equipos, 7 me han confirmado que tienen todo su correo institucional. No sé si ya los demás hayan visto eso, pero pues no deben de faltar más de 10 personas. Y han incorporado también, al menos a lo que hemos ahorita usado, a los correos, etcétera, a los compañeros que se acaban de inscribir. Sí, profesor, Yo no- ya tienen Sí, a mí equipo, ya bueno, la me mayoría. aceptaron. Mm, Profe, solamente que de nuestro equipo, un compañero, se dio de baja, entonces nosotros seríamos 4. Entonces no sé si alguien se quisiera venir para con nosotros o cómo podríamos hacer para el equipo. Ajá, yo pienso que alguno de los compañeros que se dieron de alta la materia recientemente podría incorporarse a ese equipo, a fin de que no haya uno con 6 y uno con 4. Bueno, seguramente habrá alguno que sí tenga 6 por los otros dos compañeros. Hasta donde yo sé, el número de estudiantes inscritos es de 47 o 48. Entonces, bueno, si me están escuchando los compañeros, por favor, intégrense a un equipo, entreguen ya la tarea que se debe entregar el próximo lunes y si no están incorporados a, a este espacio en el que se envían los mensajes, las tareas, que como dicen ya después sería otro espacio, una vez que tengan todo su correo institucional, pero mientras tanto, incorporarse a este. Bien, bueno, entonces, eh, vamos a continuar. Les pido una disculpa por no poder hacer ahorita el diagrama.
pero me parece que tampoco es difícil para ustedes aquí visualizar la interpretación geométrica. Vamos a ver la demostración formal. Recuerden, ser integrable, lo que nos dice la proposición, es que la diferencia entre una suma superior e inferior, bueno, que existe una partición, perdón, que existe una partición para la cual la diferencia entre la suma superior e inferior sea menor que epsilon. Bueno, esta es una proposición bicondicional, entonces tiene dos partes. Vamos primero a trabajar en esta dirección, es decir, vamos a asumir como hipótesis que efectivamente para cualquier epsilon existe una partición tal que esta diferencia es menor que epsilon. ¿Qué debemos de probar bajo esta hipótesis? Pues que la función es integrable. ¿Qué significa ser integrable según la definición que acabamos de comentar? Pues que la integral superior coincida con la integral inferior. No olvidemos que la integral superior es el ínfimo de las sumas superiores y la integral inferior es el supremo de las sumas inferiores. Para no escribir esos conjuntos, vamos a denotarlos por sigma minúscula y sigma mayúscula. ¿Quién es sigma minúscula? Pues es el conjunto de todas las sumas inferiores. ¿Quién es sigma mayúscula? Pues es el conjunto de todas las sumas superiores de la función. Bueno, entonces, por definición, ¿quién es la integral superior? Pues la integral superior es el ínfimo de sigma mayúscula, ¿verdad? Y la integral inferior es el supremo de sigma minúscula. De tal manera que en términos de sigma minúscula y sigma mayúscula podemos expresar a las integrales superior e inferior. ¿Qué es lo que debemos de probar entonces? Que la función es integrable. Nuevamente, debemos de probar que el ínfimo de sigma mayor, de sigma mayúscula, es igual al supremo de sigma minúscula. Si ustedes se fijan, es lo que vamos a llegar a concluir en esta identidad con la que finaliza. Vamos a probar la identidad entre el supremo de sigma minúscula y el ínfimo de sigma mayúscula. Pues de la siguiente forma. Fíjense, si S minúscula pertenece a sigma y S mayúscula pertenece a sigma mayúscula, pues nuevamente están de acuerdo que el corolario 1 implica que S minúscula es menor o igual que S mayúscula. ¿Por qué? Porque el corolario 1 lo que nos dice es que toda suma inferior, es decir, todo elemento de sigma minúscula, es menor o igual que toda suma superior, es decir, que cualquier elemento de sigma mayúscula. Por eso tenemos esta desigualdad, S minúscula menor o igual que S mayúscula. Y bueno, lo que comentamos cuando les hablé de los conjuntos A y B, etcétera, es decir, lo que argumentamos para justificar una observación anterior, justifica esta desigualdad, ¿verdad? Como todo elemento de sigma minúscula es menor o igual que cualquier elemento de sigma mayúscula, pues tenemos que el supremo de sigma minúscula es menor o igual que el ínfimo de sigma mayúscula, ¿verdad? Es exactamente lo que comentamos cuando les pedí que escribieran acerca del conjunto A y B, etcétera, ¿verdad? Bien. Bueno, pero nosotros, ¿qué queremos probar? Ya tenemos que el supremo de sigma minúscula es menor o igual que el ínfimo de sigma mayúscula, pero lo que queremos demostrar es que son iguales. Entonces, vamos a proceder por reducción al absurdo. Pensemos que no se cumple aquí la igualdad. Si no se cumple aquí la igualdad, entonces lo que se verifica es la desigualdad. Recuerden, estamos procediendo por reducción al absurdo, tenemos que llegar a una contradicción. Entonces dijimos, suponga que el supremo de sigma fuera menor que el ínfimo de sigma. Es decir, estamos suponiendo que no son iguales. Lo anterior nos dice que entonces tiene que verificarse esta desigualdad. Bueno, si no son iguales, se verifica esta desigualdad, entonces podemos definir epsilon como esta diferencia. El ínfimo de sigma mayúscula menos el supremo de sigma mayúscula. Es claro que esta desigualdad previa nos garantiza que epsilon es mayor que 0. A esta identidad que tenemos aquí le estoy llamando lambda, para referirme después a ella. Bueno, ¿cuál es nuestra hipótesis? Como estamos en esta dirección, nuestra hipótesis es que, dado este epsilon que es positivo, debe existir una partición P de A, ¿verdad?, de la celda, tal que esta diferencia que está aquí es menor que epsilon. Vamos a ver cómo eso nos conduce a una contradicción.
Primero, observe lo siguiente. ¿Están ustedes de acuerdo que la suma superior de f con respecto a p es menor o igual que el supremo de sigma? ¿Por qué es menor o igual que el supremo de sigma? ¿Quién nos puede decir? Porque sigma es el conjunto de todas las sumas inferiores, ¿no? Entonces, Claro, y el supremo de sigma pues es una Es- cota, sí, es una ¿verdad? cota para sí. Ajá. De cualquier elemento de sigma. Y este es un elemento de sigma. Entonces, como esto es un elemento de sigma, tiene que ser menor o igual que el supremo del conjunto al que pertenece, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ahora, el supremo de sigma es menor que el ínfimo de sigma. No olviden, eso es lo que estamos suponiendo al proceder por reducción al absurdo. Entonces es menor que el ínfimo de sigma. Pero el ínfimo de sigma, a su vez, es menor o igual que la suma superior de f con respecto a p. ¿Por qué? Porque esta suma superior de f con respecto a p, esta suma superior, pues es un elemento de sigma mayúscula. Y el ínfimo de sigma mayúscula es una cota inferior de sigma mayúscula. Tiene que ser menor o igual que cualquier elemento del conjunto, tiene que ser menor o igual en particular que este elemento. ¿Están claras estas desigualdades entonces? Sí. Bueno, ahora observen lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos extremos? Entre esta suma inferior y esta suma superior. La distancia entre ellos, están de acuerdo que es menor que epsilon. Entonces la distancia entre Sí. estos dos, están de acuerdo que la distancia entre estos dos también tiene que ser menor que epsilon, ¿verdad? Sí. Ajá. O en otras palabras, si ustedes toman dos elementos de un intervalo, fíjense que este elemento que estoy aquí señalando y este otro elemento son elementos de un intervalo cuyos extremos son precisamente esta suma inferior y esta suma superior, ¿verdad? Dos elementos en un intervalo, desde luego, se encuentran a una distancia menor o igual que la distancia de los extremos del intervalo. Como la distancia entre los extremos del intervalo es menor que epsilon, la distancia entre estos dos elementos pues también tiene que ser menor que epsilon, ¿verdad? Pero eso entra en contradicción con lambda. No olviden que lambda corresponde a la identidad entre epsilon y esta diferencia. Y aquí ya hemos llegado a que esa diferencia es menor que epsilon. Como eso contradice lambda, no se puede sostener esta desigualdad. Suponiendo esta desigualdad hemos llegado a una contradicción y entonces no puede mantenerse esta desigualdad. ¿Qué tiene que cumplirse entonces? Pues la identidad. El supremo de sigma, que abajo está escrito, tiene que ser igual al ínfimo de sigma, pero eso es exactamente lo que queremos probar, que la integral inferior es igual a la integral superior de f con respecto a, es decir, la función es integrable. ¿Hay alguna pregunta de esta parte? ¿Cómo llegamos a que epsilon es igual al ínfimo de sigma mayúscula menos el supremo de sigma minúscula? Así lo definieron. Así lo definimos, sea epsilon. ¿Qué me permite definir este epsilon y saber que es positivo? Pues esta desigualdad anterior que estamos suponiendo. Fíjense, como el supremo de sigma es menor que el ínfimo de sigma mayúscula, la diferencia entre el ínfimo de sigma mayúscula y el supremo de sigma minúscula, es decir, esta diferencia, sé que es un número positivo, ¿verdad? Por la desigualdad anterior, por esta desigualdad. Entonces esto es un número positivo y a ese número positivo le estoy llamando epsilon. Y una vez que tengo ese epsilon, pues ahora sí puedo dar la hipótesis, dado que estamos en esta dirección de la prueba. La hipótesis es que, dado ese número positivo, existe la partición de la celda, tal que esta diferencia es menor que epsilon. Gracias. ¿Verdad? Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay otra duda, entonces pasemos a la otra dirección. Bueno, ¿qué vamos a asumir aquí? Ahora vamos a asumir que la función f es integrable, Riemann integrable. ¿Qué tenemos que probar? Pues que existe una partición de A para la cual se verifica esta desigualdad que tenemos nosotros aquí. Muy bien, bueno. Por hipótesis tenemos esta identidad. ¿Por qué tenemos esta identidad? Pues precisamente porque la función es integrable. En el miembro izquierdo lo que tenemos es el supremo de las sumas inferiores, es decir, tenemos aquí la integral inferior. El miembro derecho de esta igualdad es la integral superior. Como la función es integrable, pues ambas integrales son iguales. Bien, entonces tomemos un epsilon positivo. No olviden, ¿qué tenemos que hacer?
probar que existe una partición de A tal que la suma superior de f con respecto a p menos la integral inferior de f con respecto a p es menor que el epsilon que estamos nosotros eligiendo. Bueno, ¿quién es el ínfimo de sigma mayúscula? Pues es la cota inferior máxima de sigma mayúscula. Este número que tenemos aquí, el ínfimo de sigma mayúscula más epsilon sobre 2, pues es mayor estrictamente que sigma, el ínfimo de sigma mayúscula. Por lo tanto, ya no puede ser cota inferior, porque no olviden, el ínfimo es la máxima. Esto más un número positivo ya no puede ser cota inferior de sigma. Lo mismo ocurre con esta expresión. El supremo de sigma minúscula, ¿quién es? Pues es la cota superior mínima, la cota superior más pequeña de sigma. Este número es más pequeño que el supremo, porque estamos restando un número positivo que es epsilon sobre 2. Entonces este número ya no puede ser cota superior de sigma minúscula. Bueno, ¿eso qué implica? Pues que entonces tienen que existir un elemento en sigma mayúscula que sea menor que este número. Fíjense bien, como este número, acabamos de decir, este número que dijimos aquí arriba, como este número no es cota inferior de sigma, ¿qué significa que este número no sea cota inferior de sigma mayúscula? Que no puede ser menor o igual que todos los elementos de sigma mayúscula. Si no puede ser menor o igual que todos los elementos de sigma mayúscula, pues tiene que ser forzosamente mayor que alguno, digamos este. Por otra parte, como este elemento ya no es, también lo dijimos previamente, no es cota superior de sigma minúscula, pues ya no puede ser mayor o igual que todos los elementos de sigma minúscula. ¿Y eso qué significa? Pues que tiene que ser menor que alguno, digamos este. Esto justifica lo que aquí está escrito, que existen particiones R y Q en la celda A, para las cuales se cumplen esta desigualdad por una parte y esta desigualdad por otra parte. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, esta desigualdad última está reescrita aquí abajo en esta siguiente línea. Nuevamente tenemos que el supremo de sigma minúscula menos epsilon medios es menor que la integral inferior de f con respecto a. Es lo último que habíamos escrito en la línea previa, no hay nada que justificar aquí. Esta otra desigualdad, ¿por qué se justifica? ¿Quién nos puede decir por qué? Por el corolario 1. Por el coronario. Claro, toda suma inferior es menor o igual que una suma superior. Y esta última desigualdad, pues es la que ya teníamos antes, ¿verdad? Esta que está aquí, que nos dice que la suma superior de f con respecto a la partición R es menor que el ínfimo de sigma mayúscula más epsilon sobre 2. De tal manera que en esta línea, pues no estamos más que presentando desigualdades que realmente ya se tienen. Pero esto qué implica, fíjense, pongan mucha atención por favor. ¿Cuál es la diferencia entre este término que estoy aquí marcando y este otro? ¿Cuál es la diferencia entre los extremos pues de esta desigualdad? Epsilon. Claro, si yo resto ínfimo de sigma mayúscula más epsilon sobre 2, si a eso le resto si esto le resto supremo de sigma minúscula menos epsilon sobre 2, están de acuerdo que lo que me queda es epsilon, porque no olviden que el supremo de sigma minúscula es lo mismo que el ínfimo de sigma mayúscula. Es la hipótesis de la que estamos partiendo al construir esta dirección de la prueba, ¿verdad? De tal manera que este término que estoy aquí señalando, menos este otro término, eso es precisamente epsilon. Bueno, como estos dos elementos se encuentran en el intervalo cuyos extremos son los dos que acabo de señalar, pues la distancia entre estos tiene que ser menor que la longitud del intervalo, es decir, la suma superior, esta suma superior de f con respecto a la partición R, menos la suma inferior de f con respecto a la partición Q, tiene también que ser menor que epsilon, ¿verdad? Eso justifica esta otra desigualdad que tenemos aquí. Bien, ya tenemos esta desigualdad.
Fíjense que no es precisamente lo que queríamos probar, porque aquí la partición debe ser la misma. Y aquí son particiones diferentes. Una es R, la otra es Q. Bueno, para eso se hace necesario refinar. Vamos a definir P como la siguiente partición. P es R más Q. Recuerden que en la clase anterior ya definimos la partición R más Q, que no es la unión de R y Q. Cuando vimos que R unión Q no necesariamente era partición, si justificamos que R más Q sí es una partición. Esta partición refina a cualquiera de las dos. Es decir, esta partición que estamos definiendo, que es P, es un refinamiento de R, contiene pues a R, pero también contiene a Q. Y entonces vamos a la proposición 1. ¿Qué nos dice la proposición 1? Cuando se refina una partición, la suma inferior crece. Eso es lo que nos dice precisamente esta desigualdad. Como P refina a R, pues la suma inferior de F con respecto a P es mayor o igual que la suma inferior de F con respecto a R. Eso justifica esta primera desigualdad, no es más que la proposición 1. Esta desigualdad, pues, es por el corolario que nos dice que toda suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior. Y esta desigualdad, pues, vuelve a ser la proposición 1. Cuando se refina, no olviden que P es un refinamiento de Q, cuando se refina una partición, la suma superior es menor o igual que la suma superior original. De esa manera tenemos nosotros este conjunto de desigualdades. Bueno, por lo tanto, entonces, ¿qué podemos decir? Fíjense, la distancia entre este elemento y este, o en otras palabras, la suma superior de F con respecto a Q menos la suma inferior de F con respecto a R, ya sabemos que es menor que epsilon, es lo que está escrito aquí. Bueno, como estos son elementos que se encuentran en el intervalo cuyos extremos son esta suma inferior y esta suma superior, pues entonces la distancia entre estos dos tiene que ser también menor que epsilon. Tal y como aquí se afirma, ¿no? La distancia entre estos dos elementos es menor o igual que la distancia entre estos dos, la cual a su vez es menor que epsilon. Entonces ya encontramos ahora sí la partición P, precisamente el refinamiento común de R y Q, la partición P para la cual esta diferencia es estrictamente menor que epsilon. Y con ello concluye la prueba de la proposición 2. Si tienen ustedes alguna pregunta, cualquier observación, duda, comentario, lo que tengan que decir, yo los escucho con atención a ustedes. Creo que hubo un error de notación. A partir de donde dice la proposición no implica, y pone la suma inferior de F con respecto a R, pero hasta ese momento estábamos hablando de la suma inferior de F con respecto a Q. A ver, ¿me dices tú que explique desde aquí donde dice la proposición 1 implica? No, es que hay un error de notación, porque está considerando la partición R y debería ser la partición Q, ¿no? Es lo que ha estado considerando desde el inicio. No. Ya entendí. Porque, a ver, P es un refinamiento de R, ¿verdad? Si P es un refinamiento de R, a ver, la suma inferior de F con respecto a P sí aumenta, ¿verdad? P refina R, y eso justifica esta desigualdad. Sí, lo entiendo, la desigualdad no se pregunta. La suma inferior de F con respecto a R, como tal, de esa no hemos hablado en ningún momento. Hemos hablado de la suma inferior de F con respecto a la partición Q, no con la partición R. Te pido una disculpa, lo que pasa es que no te escucho con mucha precisión, te escucha distorsionada tu voz. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Sí, profe, el compañero se refiere a que para las sumas inferiores se estaba ocupando la partición Q. En este caso lo puso R. Y que igual para las sumas superiores. Aquí debería decir Q entonces. Sí, mire. O sea, que creo que cambió la anotación, ¿no? Algo así.
Sí, si lo ves desde el inicio, dice que existen R y Q particiones de A, tales que la suma superior de F en la partición R es menor que el ínfimo del sigma mayúscula. ¿Sí lo ve? Aquí arriba. Ajá. Entonces yo Ajá. creo que es a lo que se refiere el compañero, que se estaba ocupando la partición Q para las sumas inferiores y la partición R para las sumas superiores. Sí. Permítame un momento, permítame revisarlo. Em, ujú. Estaba ocupando la partición Q para las sumas inferiores. Sí, estoy de acuerdo que sí se está ocupando previamente la partición Q para hablar de una suma inferior. Em, sí, tienen razón. De acuerdo. Sí, crea confusión, ¿verdad? Que haya puesto espacio. No sé si más allá del comentario que hace el compañero, que tiene razón, eh, la prueba es clara o hay algún elemento que no sea suficientemente claro. Bueno, por ejemplo, la prueba que se hace en cálculo 2 a la partición P, que se denota como R más Q, simplemente se hace la unión de R y Q, entonces ya es un refinamiento tanto de R como de Q. Pero el problema aquí sería que únicamente la unión es una partición, por así decirlo, cuando cada una de las particiones es el producto, por así decirlo, de cada una de las particiones en los reales de M. Entonces, ¿qué nos asegura que tanto R y Q sean particiones de ese tipo de forma, sino de las que tomamos en el ejercicio anterior? Discúlpame, no comprendo con precisión tu pregunta, porque si yo tengo la partición R y la partición Q, es claro que a partir de ellas yo puedo definir una nueva partición que es R más Q, ¿verdad? Y sé perfectamente que la partición P así definida, pues es un refinamiento de ambas. Sí, pero bueno, la pregunta es esta. Si tomamos a R y Q como el ejemplo que nos dio en la primera clase, que R sea el intervalo, bueno, el producto de 1, de 0, un medio, 1, y Q sea igual a 0, un cuarto, 1, cruz el mismo, entonces Sí, la unión de ellos ya no sería una partición. claro, ajá, sí, ¿no? Sí, pero esta no es la unión. Esto No, ya es. pues es una Ah, partición. Ajá, esa es la y en el, productoria y de cada además una en de el las entradas. caso. Ajá, además en el caso de R, la unión sí coincide con esta definición de suma, pero esta suma es distinta, o sea, sí es un refinamiento. Claro, vamos aquí a verlo en las mismas notas. Aquí Sí, lo exacto. dijimos, ¿no? En la observación dijimos, si tenemos dos particiones de una celda, P unión Q no necesariamente es partición de A. Y ahí hay una nota a pie de página que pues corresponde al ejemplo que comentamos aquí precisamente en aquella clase. Dijimos, sin embargo, bueno, cualquier partición P se debe escribir de esta forma, porque es así como se define una partición de la celda. La partición Q tendría que ser de esta forma, producto cartesiano de particiones de los intervalos que definen a la celda. Entonces, esta partición nueva, que es el producto cartesiano de estos conjuntos, P unión QI, es una partición de A que define tanto P como Q, y es la que estamos denotando por P más Q. De tal manera que, regresando aquí a la proposición 2, cuando nos referimos a P más Q, pues no es la unión, perdón, a R más Q, no es la unión, es la partición que definimos previamente, que acabamos ahorita de comentar. Sí, bueno, No hay duda pues, de que este conjunto P así definido, no hay duda de que efectivamente es una partición, porque repetimos, no es la unión. Y no solamente no hay duda de que es no hay duda de que es una partición, no hay duda de que refina tanto a R como a Q.
No sé si el compañero que hizo la pregunta eh, lo ve claramente o a lo mejor o yo en lo particular estoy interpretando de manera equivocada su pregunta. No, sí está bien, solo que quería tratar de simplificarlo a la demostración que se hace en R, que si la dimensión R es 1, entonces es concurrente con la unión. Sí, ya. Ah, sí. Pero sí está, gracias, profesor. No, gracias a ti. Muy bien. ¿Quién se queda? Bueno, pues con eso tenemos, bueno, ¿alguna otra pregunta, Ah, alguna sí, otra bueno. parte? Disculpen, voy entonces a corregir también esto, Bueno, yo ya acabo. porque sí debería ser consistente con Ah, ¿se queda también? lo que escribí previamente. Bueno, tía, yo No sé si también me alguien voy tiene para alguna allá. otra pregunta hasta aquí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a ver la siguiente definición. La definición 8, pues, es la definición de lo que es una oscilación. Tenemos un subconjunto arbitrario, ¿no? No es más que un subconjunto del espacio euclidiano de dimensión m, sin ninguna hipótesis sobre él. Y tenemos una función que tiene precisamente a tal subconjunto como dominio. Y su codominio es el conjunto de los números reales. Bueno, está también presente la hipótesis que es acotada la función. ¿Qué es lo que se está definiendo aquí? La oscilación de f en tal conjunto, es decir, la oscilación de f en su dominio, que en la mayor parte de los textos pues, se denota por esta expresión w y entre paréntesis f, x. La oscilación de f en x. ¿Cómo se define la oscilación de f en x? Como el supremo de las imágenes de f menos el ínfimo de las imágenes f. Digamos que una idea geométrica de la oscilación, pues es la distancia entre la variación de f, ¿no? El valor corresponde al supremo de f menos el ínfimo de la imagen de f. Y va a tener un papel importante en el estudio de la integral. ¿Qué nos dice el lema 1? Pues que la oscilación de la función, con las mismas hipótesis, siendo la función acotada, obviamente el que sea acotada es necesario porque si no, no podría yo definir el supremo de este conjunto, ni podría definir el ínfimo de este conjunto. La existencia del ínfimo y del supremo que aparecen aquí está justificada por el hecho de que la función es acotada. Y el lema 1 lo que nos dice es que la oscilación, esta diferencia entre un supremo y un ínfimo de la imagen en cada caso, no es más que el supremo de el conjunto cuyos elementos son valores absolutos de esta forma. Aquí aparece el valor absoluto de f de x menos f de y, tal que, aquí tal vez este símbolo no ayude mucho, porque es igual al del valor absoluto, pero sería como tal que x y y pertenecen a x. Entonces, bueno, este es el lema que corresponde probar a continuación, lo que deberíamos hacer, es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Ya, la verdad, no escribí la prueba, pero lo vamos a ver con detenimiento. Bien, cualquier duda que alguien tenga en estos minutos que quedan de la clase sobre lo que estamos comentando el día de hoy o sobre alguna duda que haya quedado en alguna clase previa, ¿alguien tiene algo que plantear? Bueno, no sé, compañeros, hemos ya tenido pues, 2 sesiones en esta forma de trabajar. Quisiera que si alguien también tiene algo que decir con respecto a la forma de trabajar, pues también que lo plantee, si consideran que debiera modificarse, más allá de que utilicemos otra herramienta tecnológica, que es la que nos da el Politécnico. Si alguien considera que hay que modificar, también le pido que lo plantee, ¿no? Para valorarlo. Es claro que tiene muchas limitaciones. No es lo mismo estar dando una clase en la que uno puede preguntar, en la que uno está siguiendo a los alumnos, el ver a los alumnos y percibir si están o no comprendiendo, y poder al momento hacer anotaciones en un pizarrón, etcétera. Hay muchas dificultades, pero dadas las condiciones, si alguien piensa que se puede mejorar, podemos proceder de otra manera Cabrón que no tiene. o continuamos en esta forma. Ya revisó su horario, no tiene clase.
Eso ya es otro problema. En esto está bien. Pues yo considero, sí, que está funcionando bien a pesar de todo. Creo que estas 2 primeras clases pues han sido buenas. Bueno, yo les pido una disculpa por todas las deficiencias que puedan tener, pero en cualquier momento que alguien no esté satisfecho con la clase, piense que no está realmente contribuyendo o que debiera conservarse parte de la manera en que se está trabajando, o introducir otros elementos, pues les pido que lo manifiesten, ¿no? Siempre es posible corregir, rectificar, mejorar, implementar otras formas de trabajo. Bien, compañeros. Debo nada más decirles algo más. El día lunes, ¿a qué hora tenemos clase? Disculpen, es a las 3, ¿verdad? 3. Sí. Es a las 3. Muy bien. Posiblemente si tenga que terminar un poco antes la clase de las 3. Creo que no, creo que tengo que hacer una revisión de examen. 3 alumnos que piden revisión de examen, porque realmente desde mi punto de vista, se los comento a ustedes para que también lo sepan, en los exámenes muchos copian, simplemente transcriben y no escriben lo que en ese momento pueden desarrollar. Entonces, habiendo yo detectado eso, pues igual unos se reprobaron en los ETS, varios piden revisión de examen, entonces el lunes, no sé si desde las 4 o desde las 5, tengo que atender 3 revisiones de exámenes con el departamento de matemáticas, con las autoridades de la escuela. Si fuera a las 4, pues entonces terminaríamos antes, a las 5 no recuerdo el horario, entonces nos permitiría terminar la clase. Yo les estaré enviando las notas. Pienso que ahora sí se las voy a enviar a lápiz para que no haya estos errores. Y ya también valoraríamos. Si ustedes dicen, no se ve muy bien a lápiz, vuélvalas a hacer a lápiz, pues las hago también. Las enviaría en fin de semana. Pues si no hay algo más, les agradezco su atención y nos reunimos nuevamente el día lunes. Sí, profesor, muchas gracias por la Muchas clase. gracias. Gracias, profe. Gracias. Tenga buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.